Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del... Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros en la línea telefónica todo un referente del periodismo en México, José Reveles, que nos va a platicar, nos va a analizar sobre las declaraciones de esta entrevista que por primera vez después de 29 años que ha estado preso el ex capo narcotraficante Miguel Félix Gallardo, pues accede a dar una entrevista a una reportera de Telemundo y bueno, dice cosas ahí pues muy resaltables, pero bueno, para eso tenemos en la línea a José Reveles. Don José, muy buenas tardes, gracias por aceptar la llamada. Estamos a tus órdenes, mucho gusto y a las órdenes de la aventura. Muchas gracias. Pues don José, ¿cómo ve? En primera, pues llama la atención que después de tanto tiempo de estar encarcelado Félix Gallardo y muy enfermo ya, ¿no? Él mismo dice que pues no le queda mucho tiempo de vida, pues niegue, ¿no? A la actividad, pues, ¿no? Por así llamarle, la actividad delincuencial a la que se dedicaba, que era el narcotráfico, pues dice que él se dedicaba a la agricultura y ganadería. ¿Qué decir de esto, don José? Obviamente, pues, es una forma de falsear la realidad. Hay demasiados datos de cómo operó Miguel Ángel Félix Gallardo en este país. De hecho, fue el primer enlace con Colombia para hacer cocaína en México. En sus épocas no se estilaba hacer cocaína por acá, para trasladarla a los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y entonces creo que pues ya es una medida desesperada. Él mencionó curiosamente, bueno, le preguntó la periodista con respecto a de si esperaba irse a su casa con esta amnistía, con esta decisión del presidente pública de liberar a gente mayor que haya sido torturada, que no que esté en malas condiciones, vamos a decir, por razones humanitarias. Creo que en el fondo Miguel Ángel Félix Gallardo aspira a obtener lo que obtuvo Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, de irse a su casa a pasar el resto de su condena en prisión domiciliaria. Okay. Pero ahí él mismo lo niega, ¿no? Dice que no va por ahí la cosa, que él no está esperando. No iba a molestar al presidente pero bueno, como también mismo están mintiendo, ¿no? Lo que quiero decir es que creo que le queda ese resquicio de esperanza de irse a pasar los últimos días con su familia. Él está muy deteriorado, fue tratado con mucho rigor, no de ahora, sino desde el principio. Yo tuve referencias, porque hablé con los abogados entonces, de Félix Gallardo, de que tenía pues una úlcera gástrica, problemas intestinales, del aparato digestivo, y lo tenían en prisión de la chicharrón bien picoso, o sea, le daban comida con mucho chile, chorizo y otros embutidos, pues no le iban a beneficiar en absoluto. Aquí en México hay una ley de la delincuencia organizada que de alguna manera él no existía cuando él entró a la cárcel, sino hasta 7 años después, en el 96. Pero es una ley que toma algo de lecciones de lo que internacionalmente se conoce como el derecho penal del enemigo, en donde un grande capo, un terrorista, un criminal de muchos velos, es tratado como un enemigo. No se le permiten visitas conyugales ni familiares, no se le da acceso fácil a sus abogados, no puede seguir su proceso con tranquilidad, y por eso pasaron muchos años para que él fuera condenado a 37 años de prisión. Sí. Por la presunta
secuestro y asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA. Así es. Ahora, ese asunto, inclusive hará 2, 3 semanas, no, hace más o menos como 3 semanas que tuvimos la colaboración con usted hablando sobre el documental de Red Privada, ¿no? De lo que pues se dedica gran parte al asesinato de Manuel Buendía, y ahí hablábamos sobre, pues, que muy probablemente, pues, el autor intelectual no fue precisamente Félix Gallardo ni Caro Quintero, ¿no? Sino orquestado desde la CIA, ¿no? Sí, hay una entrevista que hizo con estos agentes de la DEA que operaron en México y que se llevaron a Humberto Álvarez Machain, el doctor Álvarez Machain, que supuestamente habría participado en la tortura, reviviendo o reanimando a Enrique Camarena mientras era torturado. Pero bueno, él salió libre y lo que estamos hablando es que esta gente sospecha que hubo fuego amigo, que más allá de haber acusado a Caro Quintero, a Fonseca y a Félix Gallardo de este asesinato, pudo haber sido obra de la propia DEA cuando descubrió el rancho El Búfalo en Chihuahua. ¿Por qué? Era una operación transnacional, era una operación permitida por Estados Unidos y por México para vender droga en el mercado internacional, sacar dinero y con ese dinero comprar armas para la contra nicaragüense. Sí. El famoso Irán Contras, sí. Del que estaba encargado el coronel Oliver North de los Estados Unidos. Y en México el encargado de producir esa droga era Caro Quintero. Esto lo había descubierto Camarena y por eso lo eliminaron. Sí, bueno. Ahora, llama la atención, don José, es que, pues bueno, un capo de esta envergadura, bueno, considerado, como dicen los italianos, el último capo tutti di capi, ¿no? O sea, el último jefe de jefes de México en cuanto al narcotráfico. Él era el cártel que le llaman la Federación, pues él era el jefe, ¿no? De todos, organizaba las plazas y era el encargado, ¿no? De administrar todas estas plazas. Que diga, lo que llama la atención es que diga que la estrategia del presidente va a funcionar tarde que temprano, porque pues bajo su punto de vista, pues es la correcta, ¿no? El estar a través de los programas sociales, pues tratando de disminuir la brecha, ¿no? De las desigualdades, y que bueno, que habría que tener paciencia, ¿no? Que a final de cuentas esto con los años va a funcionar. ¿Usted qué piensa sobre esto que declara Félix Gallardo? Pues ahora nos resultó un ideólogo, ¿no? De la paz, porque yo veo exactamente en ese tipo de declaraciones de apoyo al actual presidente de la República esa vamos a decir, esa actitud de esperar alguna respuesta que le beneficie, ¿no? Creo que no podemos ser inocentes y creer que se volvió loco o que ahora ya perdió la memoria y entonces ya nada más se acuerda cuando era agricultor y ganadero, ¿no? Creo yo que pensó mucho la entrevista, cuando alguien como él tiene 32 años sin hablar, desde prisión, quiero decir, en una entrevista videograbada, ¿no? Porque sí ha hablado, ahorita te hago una referencia de otra entrevista anterior que le hicieron, pero sin demeritar esta, por supuesto. Es la primera vez que se escucha su voz y se ve su figura, ¿no? Y en otras entrevistas, pues tú tienes que darle credibilidad al que le escribió, ¿no? Bueno, la manera de decir las cosas de él, se ve que lo pensó mucho. Todas sus frases están perfectamente pensadas, parecen muy sencillitas, muy elementales, pero él siempre hay una cosa en la cabeza que no quiere decir nada más. Por ejemplo, que quiere proclamar su inocencia, quiere decir que no era traficante, que él nunca usó armas, que él está por la paz y que la solución al problema de la violencia está en el empleo, en las oportunidades para los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene todo el derecho a decirlo, solamente que también tenemos el derecho a pensar si lo está usando
en su beneficio, o está mintiendo o simplemente está desvariando. Yo pienso que él está mintiendo. En la época en que lo entrevistó otro periodista, que fue Diego Enrique Osorno, para hacer el libro del Cártel de Sinaloa, se decía que desde la cárcel, ya preso, Miguel Ángel Félix Gallardo ha hecho la distribución de las zonas para los diversos capos que en esa época eran dependientes de él. Él era el jefe de todos ellos, el jefe de jefes. Era jefe de Amado Carrillo, del Chapo, del Güero Palma, del Mayo Zambada. De los Arellano Félix. Con los Arellano, por supuesto, con el Azul Esparragosa, toda ese grupo de personas importantes que manejaron muy activamente el tráfico de drogas, ¿no? Que él repartió las plazas estando en prisión, que convocó a una reunión, pero cuando le hace la pregunta, por tanto sí, él admitió estar en este negocio. Cuando le hace la pregunta a Diego Enrique Osorno, él dice, no, quien hizo el reparto fue Guillermo González Calderón. Tú te recordarás, sí. Este policía, este comandante, muy relevante en México, acusado en México, pedido en extradición, que nunca le fue concedida, sino que fue asesinado en Estados Unidos. Sí. Y era un hombre obviamente ligado al narco y ligado a Félix Gallardo. Entonces, estamos hablando de una vieja historia que no se puede eliminar de un borrón y cuenta nueva o con unas frases, ¿no? Yo sí pienso que al pobre Félix en la prisión, pero eso no quiere decir que sea inocente. Así es, totalmente. Bien, para concluir, José Reveles, algo que desea agregar, que no le haya preguntado, que le gustaría agregar para nuestro público. Mira qué curioso, porque se da simultáneamente esta entrevista con este juego y rejuego del gobierno de los Estados Unidos de liberar a Eduardo Arellano y mandarlo a México, y luego que siempre no, que se acogió como testigo protegido, que negoció, etcétera. Lo segundo es lo correcto. Estábamos hablando de que Estados Unidos quiere revivir un personaje de un cártel que ya no tiene, que está totalmente mermado, que es el cártel del Arellano Félix, el famoso cártel de Tijuana, que fue muy famoso a finales de los 80s y principios de los 90s, al grado de que se confrontaba con el de Sinaloa, con las armas. O sea, fueron a tratar de atentar contra el Mayo, de tratar de matar al Chapo y al Güero Palma en Guadalajara. En ese contexto se da la disque confusión, la balacera en el aeropuerto de Guadalajara, donde muere el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo del 93. Así es. Estamos hablando de eso, que antes se habían confrontado en la discoteca Cristín, porque el Chapo y el Güero Palma llevaron un tortón blindado para entrar a la discoteca con toda la fuerza, pero se les escaparon los Arellano. Y los Arellano pues querían tomar venganza. Entonces sí tenían nivel de violencia, de capacidad de fuego, de capacidad de tráfico de drogas, etcétera, pero eso ya es cosa del pasado. Totalmente, sí. Y ahora que menciona esto del cardenal Posadas, también ahí en el documental Red Privada, no me recuerdo quién, alguien menciona que no hubo ninguna equivocación, ¿no? Que sí iban sobre el cardenal, contratados por la misma, el gobierno, estos sicarios, porque él había participado en la ayuda de cómo se fueron armando el ejército zapatista, ¿no? Sí, hay se habla de que era portador Posadas Ocampo de una carta de Pablo Escobar, en otra época, en fin, se dice que la confusión fue por el acto que llevaba el cardenal, que era un gran marqués blanco último modelo, 93, y el Chapo tenía uno idéntico, en fin, todo eso. Okay. Al final, ¿qué pasó? Pues los arianos le escribieron al Papa, dijeron que ellos eran católicos y que no iban a atentar contra un ministro de Dios, ¿no? Y quisieron asignarse en la Nunciatura Apostólica. Ya todo el mundo se olvida de estos episodios, tanto brindaron al país,
en donde Carrizo en pijama tuvo que intervenir para que arreglar ese asunto porque podría desatarse una violencia innecesaria, etcétera, etcétera. Y al final, pues los Arellano, Benjamín Arellano, que ahora están en Estados Unidos pagando una pena de 25 años y mucho dinero que le exigieron los gringos y lo entregó, ¿no? Muy bien. Diciendo en las declaraciones del caso que él estaba bautizando un niño en una parroquia de Tijuana. Sí. Y mientras ocurría la balacera, lo cual es muy chistoso, ¿no? Es decir, yo no traía una metralleta, traía un bebé, ¿no? Y eso se atribuye a un cura llamado Gerardo Montaño haber tergiversado las actas de bautismo de la iglesia, ¿no? Que dependía del cardenal Posadas, él. Era el cura al servicio de los narcos que cambió las páginas del libro de bautismales y puso en efecto como padrino de un bautismo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, don José. Qué cosas, ¿no? Narcotraficante, pero muy católico. Entonces ya, ahí Eso está el perdón. Así es. Bueno, y pues construían seminarios y todo. sí, así es. Muy bien. Muchas gracias, don José. Todo un honor acá tenerlo para nuestro público acá en Hermosillo, Sonora. Con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos rápidamente. Esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos.